plata que me costó poner ese barco ahí. Gracias, capitán, ya se puede ir, ¿no? Cuando quiera. Una mañana soleada de diciembre de 1939, literalmente más de la mitad de la población de Montevideo, imagínense eso, más de la mitad de la población de Montevideo estaba apiñada a lo largo de toda esta costa. Esperaban para ver un acontecimiento que había sido anunciado prácticamente como un chisme por la radio Carve en aquel tiempo. Era el desenlace de algo que había empezado apenas el día anterior. El día anterior, el país entero se despertó con la noticia de que la guerra mundial había llegado a nuestras mismísimas costas. La guerra ya no era algo que sucedía lejos del otro lado del océano. De pronto, esa misma mañana, las radios anunciaban que varios barcos estaban en un combate feroz a cañonazos justo enfrente a las costas de Punta del Este. Se trataba de 3 navíos ingleses que habían acorralado literalmente a un barco alemán que hizo destrozos en todo el océano Atlántico. Lo acorralaron en el Río de la Plata, y cuando se vio completamente acorralado y fuerte, gravemente dañado, entonces aquel barco vino a dar al puerto de Montevideo con la esperanza de que le permitieran aquí reparar el barco y volver a salir a la batalla, sabiendo que seguramente los barcos ingleses iban a estar esperando prácticamente en la puerta del puerto. El barco era absolutamente asombroso. Era un castillo gigante erizado de cañones. Se llamaba Admiral Graf Spee. El Graf Spee recaló entonces en el puerto de Montevideo. Necesitaban más o menos unos 2 meses para poder reparar íntegramente el barco y volver a salir a la batalla con alguna esperanza de escapar a la celada que ya estaba preparada por parte de la Marina inglesa. Pero resulta que Uruguay, que por entonces se publicitaba como país neutral en la guerra, estaba mucho más cerca de los aliados que de los nazis. Así que el embajador inglés de entonces, Millington Drake, fue quien presionó al gobierno uruguayo para que no se le dieran los 2 meses que el Graf Spee pedía, sino apenas 3 días. El capitán Hans Lachtorf, el capitán del Graf Spee, sabía perfectamente que en 3 días no iban a... Hola. Uy. ¿Qué batería? Bueno, capela. Bueno, a capela. Acérquense porque si no, no van a escuchar nada. Claro, no, de ninguna manera. Acá no se va nadie con las cosas a medias. Seguí tu tarea. Seguí tu tarea. Bien. Les decía que el capitán Hans Lachtorf, capitán de Graf Spee, sabía perfectamente que en 3 días no iba a poder reparar nada. Así que tomó la que seguramente haya sido la decisión más amarga de toda su vida. Decidió llevar anclas y salir del puerto de Montevideo, destruido como estaba. ¿Sí? Lo hizo aquella mañana de diciembre de 1939. Todo Montevideo estaba acá expectante. La mitad de la población estaba a lo largo de esta costa y el resto de la ciudad y del país estaban todos prendidos a las pocas radios que había en aquel tiempo. El barco salió del puerto justamente por ahí, se paró allá, hizo algunas maniobras con ayuda de otro barco alemán que todavía está en el puerto, el Esqueleto, y que se llamaba Tacoma. Algunas cosas que nadie pudo entender demasiado, y de pronto sonó la sirena de zafarrancho de combate del Graf Spee. El sonido penetrante, profundo, le heló la sangre a toda la ciudad. Y segundos después, el Graf Spee explotó en 1000 pedazos.
tardó aún así 3 días enteros en hundirse del todo. Yo tuve la fortuna de conocer a don Bernardo. Don Bernardo es la única persona que conozco que escuchó no una vez, sino 2 veces aquella sirena. Y las 2 veces el sonido lo hizo llorar. La primera vez tenía 8 años. Él vivía en el Cerrito de la Victoria. Y su familia era una de las poquísimas en todo el barrio que tenían una radio propia. El padre había decidido que, a pesar de la pobreza en la que vivían, el mundo estaba en guerra, así que no podía estar sin radio. Se compró una radio y se podrán imaginar que venían de 3 cuadras a la redonda a escuchar las noticias en la casa de Bernardo. ¿Sí? Y andaba todo el mundo allí discutiendo sobre los barcos, sobre los ingleses, sobre quién. ¿Ya? Bernardo me contaba que él también estaba, por supuesto, prendido a la radio y tratando de entender todas esas cosas que estaban pasando. Pero las entendió, de verdad las entendió, cuando una mañana de aquel diciembre recibió el diario de la noche y en la portada del diario de la noche había una foto que le marcó el alma para siempre. Eran 56 cajones blancos, uno al lado del otro, apostados en el puerto de Montevideo. Eran los cadáveres de los 56 jovencitos que murieron en la batalla de Punta del Este. Para Bernardo eso significaba que la guerra no era aquella cosa mitológica y heroica y épica que pintaban los diarios a veces, las novelas y las películas del cine. La guerra era un horror espantoso que se llevaba a gente joven, repleta de sueños. Así que cuando aquella mañana de 1940, de 1939, en el Cerrito de la Victoria, escuchó directamente, mucho antes de escucharlo en la radio, el sonido penetrante, profundo de la sirena de combate del Graf Spee, Bernardo se puso a llorar. Sus padres lo trataban de calmar porque no sabía por qué estaba llorando. Él mismo no lo supo hasta años después. Quizás Bernardo olvidó por varios años aquella mañana terrible, digamos, que le causó tanto dolor. Lo olvidó al menos hasta que después, años después, siendo adolescente, Bernardo se metió a estudiar en la UTU, herrería, y así empezó a escuchar por primera vez las leyendas que ya se tejían alrededor del hundimiento del Graf Spee. Se decía que cada vez que alguien intentaba meterse en el fondo del mar y arrancarle pedazos al barco hundido, la sirena de combate volvía a sonar en algún lugar de Montevideo. No eran más que leyendas que él seguramente olvidó rápidamente. Y las debió olvidar por otro montón de años, hasta que él estaba jubilado. Bernardo un día llegó a la casa a contarle a la esposa que un viejo patrón de él le había ofrecido un empleíto livianito como para complementar un poco la jubilación, que siempre es insuficiente. Cuando la mujer le preguntó qué empleo era ese, él le contestó que lo habían contratado para ser de sereno en un panteón en el cementerio del norte. La mujer seguramente lo miró con una cara que obligó a Bernardo a contestarle: bueno, después de todo seguramente no hay trabajo más tranquilo que ese. Él mismo no se imaginaba cuánto se equivocaba. Las primeras 4 noches fueron exactamente como él se las imaginaba. Casi no había nada que perturbara la atención. Y él pudo dedicarse a mirar, ¿sí? Con su linterna, digamos, las tumbas que estaban alrededor y darse cuenta por qué alguien ponía dinero para que hubieran sereno allí. Había estatuas de un valor increíble, piezas de plata y de oro. La 4ª noche no fue tan tranquila. Lo primero fueron los perros. A cierta altura de la noche, de pronto empezaron a ladrar todos los perros al mismo tiempo. Eran cientos de perros. Y él no sabía qué era lo que estaba pasando. Nervioso se levantó, manoteó la linterna que tenía, ¿sí? Tocó la culata del revólver. Pero sobre todo quería ver alrededor, a ver si trataba de darse cuenta de qué era lo que perturbaba tanto a aquellos animales para que todos al mismo tiempo se pusieran a ladrar.
No encontró nada a la vista, así que caminó unos cuantos pasos entre las tumbas del cementerio del norte, ¿sí? Hasta que de pronto todos los perros que estaban ladrando al unísono, como si fueran una orquesta, de pronto se callaron todos al mismo tiempo. Y en ese instante la linterna se apagó. Por supuesto la agarró trompada, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿sí? Tratando de encenderla. Pero mientras estaba haciendo eso, apenas unos segundos después, volvió a escuchar aquel sonido que traía en la memoria desde su propia niñez. Volvió a escuchar aquella sirena penetrando de los huesos hasta la médula. Y otra vez, ahora siendo viejo, se puso a llorar. Todo aquello duró apenas unos segundos, nada más. La linterna volvió a encender y él pudo ver dónde era que estaba parado. Estaba parado en un lugar que no conocía del cementerio, con un montón de cruces blancas, todas alineadas. A algunos metros de él había un cartel, así que se acercó a mirar qué era lo que el cartel decía. Y el cartel decía, en letras góticas, Admiral Graf Spee. Es el lugar del cementerio del norte donde aún están enterrados los cuerpos de los jovencitos que murieron en la batalla de Punta del Este. Esa noche Bernardo supo que las leyendas no eran tan locas como imaginaban. Y aún siendo muy viejito, yo lo conocí en los últimos meses de su vida, aún siendo muy viejito, cada vez que veía en la televisión o escuchaba por la radio que alguien se arrojaba al mar a arrancar pedazos del barco muerto, él mismo murmuraba algo que sus nietos y bisnietos no entendían. Uy, cómo debe estar sonando ahora esa sirena en algún lugar. Las incursiones para arrancar trozos del Graf Spee se sucedieron durante años, porque había piezas de una tecnología tan avanzada que los aliados no disponían de ellas. Lo más deseado era un telémetro, un aparato muy sofisticado que servía para apuntar los cañones del barco a distancias enormes con una precisión increíble. Así que ya poco tiempo después del hundimiento del Graf Spee, ya hubo efectivamente una expedición pagada por los británicos, por la embajada británica, para arrancarle trozos al cañón, al barco. Alcanzaron con un barco grúa a atrapar uno de los cañones, el Águila Imperial, ¿sí?, de Alemania, ¿sí?, y el famoso telémetro. Y cuando ya los tenían agarrados y los venían subiendo, digamos, para sacarlos a la superficie, de pronto, sin ningún motivo, se desató un viento pampero de una fuerza tan grande que el barco entero se hundió, con grúa y todo. Murieron 16 buzos marinos, etc. Esto no es una leyenda, es un dato de la realidad. Estoy seguro de que la sirena debe haber sonado fuerte en el alma de todos los uruguayos. Gente, muchísimas gracias. Ay, por compartir gracias. esto.